29 de mayo de 1943. Rafalconbury, Inglaterra. En aquella mañana nublada. 7 UIB 40. Flying Fortresses del escuadrón 327 del grupo de bombardeo 92 estaban alineadas en la pista de hormigón, mientras sus tripulaciones realizaban las últimas comprobaciones antes de despegar hacia su primera misión de combate. Estas aeronaves experimentales, cubiertas de hasta 16 ametralladoras calibre 50, representaban el intento desesperado de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos por resolver la crisis de escolta que estaba desangrando a la octava Fuerza Aérea en los cielos de Alemania. Sin embargo, en lugar de ofrecer una solución, estos pesados cañoneros revelarían una debilidad fatal en el propio diseño del B-17. Una falla que había costado en silencio la vida de innumerables aviadores estadounidenses desde las primeras incursiones sobre la Europa ocupada. A simple vista parecía un detalle menor, pero sus consecuencias fueron devastadoras. Dentro del estrecho fuselaje, dos artilleros laterales se situaban frente a frente, manejando ametralladoras calibre 50 desde aberturas abiertas a ambos lados del bombardero. En el caos del combate aéreo a 25.000 pies de altura, con la temperatura cayendo a 60 grados bajo cero, los hombres, cargados con pesados trajes de piel de oveja, chalecos antibalas de más de 13 kilos y arneses de paracaídas, chocaban constantemente mientras intentaban seguir a los cazas alemanes que atacaban desde los flancos. Cuando las mangueras de oxígeno se arrancaban en medio del forcejeo, la asfixia llegaba en cuestión de minutos. Las cintas de munición se enredaban y torcían, dejando las armas inutilizadas justo en el momento más crítico. Muchos tripulantes morían no por el fuego enemigo, sino por la imposibilidad de maniobrar dentro de un avión cuyo propio diseño jugaba en su contra. En los 18 meses siguientes, las lecciones extraídas de estos fallos mortales provocarían una de las evoluciones de diseño más cruciales en la historia de la aviación. Gracias a la experiencia adquirida en combate, al análisis meticuloso de las pérdidas y a los rápidos ajustes industriales, la Flying Fortress pasaría de ser un blanco peligrosamente expuesto a convertirse en el bombardero más fuertemente defendido de toda la Segunda Guerra Mundial. El cambio decisivo, la disposición escalonada de las posiciones de las ametralladoras laterales, terminaría salvando miles de vidas estadounidenses y asegurando la superioridad aérea sobre la Alemania nazi. A comienzos de 1943, las estadísticas de muerte trazaban un panorama sombrío. Las investigaciones operativas de la octava Fuerza Aérea revelaron que un B-17 promedio sobrevivía apenas 11 misiones de combate antes de ser destruido. Dado que las tripulaciones debían completar 25 misiones para finalizar su servicio, sus probabilidades de sobrevivir apenas alcanzaban el 27%. En los aeródromos de East Anglia, los catres vacíos contaban la historia. Pertenencias personales empaquetadas y enviadas a familias desconsoladas, mientras nuevos tripulantes llegaban desde Estados Unidos más rápido de lo que podían ser entrenados realmente para la guerra. Las raíces de esta crisis se remontaban a agosto de 1942, cuando la octava Fuerza Aérea comenzó sus operaciones basadas en una teoría desarrollada años antes en la Escuela Táctica del Cuerpo Aéreo en Alabama. La doctrina del bombardero autodefensivo sostenía que formaciones cerradas, repletas de ametralladoras, podrían protegerse sin necesidad de escoltas de cazas. Aquella creencia nunca probada antes de la guerra estaba demostrando ser fatalmente ingenua. Los pilotos alemanes de los Focke-Wulf 190 y Messerschmitt BCC-109 aprendieron rápidamente a explotar cada debilidad en las defensas de la Fortress. Las posiciones de los artilleros laterales se convirtieron en la vulnerabilidad más evidente. Diseñadas a finales de los años 30 y probadas solo en tiempos de paz,
Aquellas estrechas estaciones jamás habían sido evaluadas bajo las brutales condiciones del combate real. Los modelos B-10 CCTM, DSCE y F contaban con 2 artilleros laterales, que operaban ametralladoras Browning, calibre 50 desde ventanillas abiertas de unos 60 por 90 centímetros. En esa sección, el fuselaje se estrechaba hasta poco más de 3 metros, reduciéndose hacia la cola. Con ambos hombres enfrentados, intentando girar sus pesadas armas en direcciones opuestas mientras vestían voluminosos equipos de vuelo, los choques eran inevitables. El entorno de gran altitud solo amplificaba los defectos del diseño. A 25.000 pies, la altura estándar para bombardeos de precisión, las temperaturas descendían a 60 grados bajo cero, mientras ráfagas de aire de más de 300 kilómetros por hora atravesaban las aberturas, congelando la piel expuesta en segundos. El hielo se acumulaba en los mecanismos de disparo, en las válvulas de oxígeno y en las bandas de munición. Los artilleros se ponían guantes de seda, luego de lana, después de cuero y finalmente mitones eléctricos. Pero aún así, perdían los dedos por congelación al intentar liberar las armas atascadas con las manos desnudas. Los informes de combate de comienzos de 1943 describían esta situación cada vez peor con un tono lúgubre. Durante la incursión del 27 de enero sobre Wilhelmshaven, el primer ataque estadounidense contra suelo alemán, los artilleros laterales informaron graves dificultades para disparar contra los cazas enemigos debido a las constantes interferencias entre ellos. El 6 de marzo, durante el asalto a la planta de rodamientos de Erkner, varios B-17 no pudieron devolver fuego desde los costados porque sus artilleros se habían enredado físicamente durante las maniobras evasivas. Fue por entonces cuando surgió el programa IB-40 como una medida provisional para abordar el problema de escolta. Con los cazas de largo alcance como el P-51 Mustang aún en desarrollo, los grupos de bombarderos que se internaban en territorio alemán tenían que confiar en sus propias defensas una vez que sus escoltas P-47 Thunderbolt se veían obligadas a regresar en la frontera. La división Vega de Lockheed recibió el contrato para modificar los B-17F estándar y convertirlos en IB-40 fuertemente armados, y los cambios fueron nada menos que radicales. Se instaló una segunda torreta dorsal Sperry en el antiguo compartimento de radio. Se sustituyeron las ametralladoras laterales simples por montajes dobles. Se añadió una torreta Bendix bajo el morro, y la bodega de bombas se transformó en un almacén de munición con capacidad para más de 11.000 proyectiles. Además, se reforzó el blindaje en las posiciones de la tripulación. Los primeros 13 IB-40 llegaron a la base de la RAF en Alconbury a comienzos de mayo de 1943 y fueron asignados exclusivamente al Escuadrón 327 del Grupo de Bombardeo 92. El entrenamiento reveló pronto nuevos problemas con las posiciones laterales mejoradas. Aunque la potencia de fuego se había duplicado, la disposición de las ametralladoras gemelas hacía que el espacio estrecho fuera aún más difícil de manejar. En los ejercicios simulados, los artilleros chocaban con frecuencia o se enredaban con su propio equipo. Su primera misión real, el 29 de mayo de 1943, contra los refugios de submarinos en Saint-Nazaire, Francia, resultó decepcionante. 7 IB-40 acompañaron a 96 B-17 estándar en la incursión, pero los cañoneros tuvieron dificultades para mantener la formación una vez que los bombarderos regulares soltaron su carga explosiva. Más preocupante aún, los informes de combate detallaron graves problemas de coordinación entre los artilleros laterales. Los interrogatorios posteriores a la misión confirmaron que no habían logrado enfrentarse correctamente a los cazas alemanes que atacaban desde los flancos. Luego, el 22 de junio de 1943, ocurrió el desastre durante el ataque a la fábrica de caucho sintético de Hüls, en Alemania. El IB-40,
con número de serie 42-5735, fue derribado después de que sus artilleros laterales no pudieran proporcionar fuego defensivo adecuado debido a la interferencia entre ellos. Los investigadores determinaron que no se trataba de un incidente aislado, sino de un defecto de diseño recurrente. Los informes posteriores a la acción llegaron simultáneamente a varios mandos. En Wright Field, Dayton, Ohio, el Comando de Servicios Técnicos Aéreos comenzó a analizar las deficiencias tácticas. En la planta 2 de Boeing, en Seattle, el ingeniero jefe Edward Curtis Wells fue designado para organizar un equipo que estudiara los datos de combate. Mientras tanto, el Centro de Modificaciones de Douglas Aircraft en Tulsa, Oklahoma, comenzó a experimentar directamente con los fuselajes. Lo más importante fue que el Centro de Modificaciones de United Airlines en Cheyenne, Wyoming, creado específicamente para mejoras de combate, inició pruebas sistemáticas de posibles soluciones. La respuesta final resultó sorprendentemente sencilla: escalonar las ventanas laterales. Al desplazar la ventana izquierda aproximadamente 1 metro hacia adelante y la derecha la misma distancia hacia atrás, cada artillero obtenía su propio espacio de trabajo despejado. De esa manera podían seguir a los objetivos de forma independiente y recargar sin estorbarse. El cambio estructural era mínimo, pero la mejora en la eficacia fue enorme. El primer B-17 equipado con las ventanas escalonadas entró en pruebas de combate a comienzos de julio de 1943. Los resultados llegaron rápido y fueron impactantes. Los artilleros informaron de una capacidad mucho mayor para seguir y atacar a los aviones enemigos, y los casos de enredos o interferencias prácticamente desaparecieron. Sin embargo, el escalonamiento por sí solo no resolvía todos los problemas. Los artilleros seguían trabajando en aberturas abiertas, expuestos al aire helado y a violentas corrientes. La solución completa combinó la nueva disposición con posiciones cerradas, dotadas de paneles de plexiglas y montajes giratorios para las armas. Esta configuración Cheyenne convirtió la zona lateral en una estación de combate plenamente funcional. Douglas Aircraft introdujo por primera vez las ventanas escalonadas en las últimas unidades del modelo B-17F en agosto de 1943. Boeing las incorporó de inmediato en la siguiente línea de producción, el B-17G, cuyo primer ejemplar se completó el 30 de agosto. Poco después, Lockheed Vega adoptó el mismo cambio. El B-17G representaba mucho más que una simple mejora en las ametralladoras laterales. Encarnaba cada lección aprendida durante las feroces batallas aéreas de 1943. La torreta Bendix bajo el morro añadió una protección vital al frente, mientras que la sección de cola fue rediseñada con ventanillas más grandes y mayores campos de tiro. Juntas, estas mejoras transformaron a la Flying Fortress en el bombardero más fuertemente armado de toda la guerra. Las cifras de producción reflejaban la urgencia del rediseño. La fábrica de Boeing en Seattle produjo 8.680 B-17G, Douglas en Long Beach fabricó 2.395, y Lockheed Vega ensambló 2.250. Cada aeronave incorporaba las ventanas escalonadas y otras mejoras surgidas directamente del combate. Los informes del otoño de 1943 demostraron la efectividad de la transformación. Durante el ataque del 8 de octubre sobre Bremen y Vegesack, los B-17G, con la nueva configuración, registraron muchas más bajas enemigas que los modelos F aún en servicio. También sufrieron menos pérdidas frente a ataques laterales, precisamente la amenaza que estas mejoras habían buscado eliminar. Luego llegó el 14 de octubre de 1943, recordado como el Jueves Negro. En la segunda incursión sobre Schweinfurt, 60 de los 291 bombarderos fueron derribados.
aunque el análisis demostró que los nuevos B-17G sufrieron proporcionalmente menos bajas que sus predecesores. Las defensas mejoradas ya estaban demostrando su valor, incluso en las batallas aéreas más feroces. Los registros de la Luftwaffe confirmaron después el impacto de la modificación. En octubre de 1943, el mayor Hans Philipp, comandante del Jagdgeschwader 1, comentó que los bombarderos estadounidenses se habían vuelto notablemente más difíciles de atacar. Las ametralladoras laterales comenzaron entonces a ofrecer un fuego constante y preciso, permitiendo a los artilleros seguir el movimiento de los cazas enemigos con fluidez durante sus pasadas de ataque. Los alemanes se vieron obligados a modificar sus tácticas. Desarrollaron el mortero cohete Werfer-Granat 21 para ataques de largo alcance y construyeron cazas de asalto fuertemente blindados, los Sturmbock, diseñados específicamente para enfrentarse a las formaciones de B-17. El hecho de que se hicieran necesarias armas tan especializadas demostraba la eficacia de la modificación. Para diciembre de 1943, la mejora ya comenzaba a influir en la estrategia general. La octava Fuerza Aérea podía planear misiones de penetración más profundas, confiando en que sus bombarderos tenían ahora muchas más posibilidades de regresar. El general Ira Iker informó al general Henry Arnold de que los cambios en el diseño habían incrementado significativamente la capacidad para llevar a cabo operaciones estratégicas. El efecto iba más allá del propio avión. Los programas de instrucción en las escuelas de artillería fueron revisados para adaptarse a las nuevas posiciones. En el aeródromo militar de Kingman, en Arizona, los instructores observaron que la configuración escalonada permitía a los artilleros aplicar con mayor eficacia las técnicas de tiro con desviación. La modificación pronto influyó también en otras aeronaves. Las últimas versiones del B-24 Liberator adoptaron posiciones laterales escalonadas similares. El B-29 Superfortress, aún en fase de desarrollo, se benefició incluso más al incorporar torretas controladas a distancia que eliminaban la exposición directa de la tripulación. El 11 de enero de 1944, todos estos avances se hicieron evidentes. 600 B-17 bombardearon fábricas alemanas de aviones. Incluso sin escolta completa de cazas, las pérdidas fueron moderadas. La mayoría de los aviones destruidos eran modelos F más antiguos, mientras que los nuevos G demostraron una durabilidad impresionante. Las operaciones a gran escala de febrero, conocidas como la Semana Grande, confirmaron el impacto estratégico. Más de 3.000 salidas de bombarderos atacaron centros de producción aeronáutica alemanes. Pese a la feroz resistencia de la Luftwaffe, las pérdidas se mantuvieron dentro de límites sostenibles. Las capacidades defensivas mejoradas habían cambiado el equilibrio de desgaste. El teniente general James Doolittle, que asumió el mando en enero de 1944, reconoció que los B-17G mejorados podían protegerse mucho mejor por sí mismos. Por ello permitió que los cazas de escolta persiguieran agresivamente a los interceptores alemanes en lugar de permanecer pegados a las formaciones. Esta decisión resultó desastrosa para la Luftwaffe. El 4 de marzo de 1944 tuvo lugar el primer bombardeo diurno estadounidense sobre Berlín. Un total de 730 B-17 y B-24 atacaron la capital alemana. El grupo de bombardeo 95, volando con B-17G, perdió solo 3 aviones mientras reclamaba la destrucción de 17 cazas enemigos, a pesar de que unos 200 aviones alemanes los habían enfrentado. Para la primavera de 1944, la octava Fuerza Aérea era capaz de mantener operaciones continuas. La posibilidad de enviar 1000 bombarderos con pérdidas aceptables hizo viable la destrucción sistemática de la industria alimentaria alemana.
El Oil Plan y el Transportation Plan pudieron realizarse, porque los bombarderos ya podían sobrevivir a las largas misiones que requerían. Las operaciones del día D demostraron después la magnitud de la transformación. La octava Fuerza Aérea realizó más de 2000 salidas en apoyo de la invasión. A pesar de la intensa resistencia, solo 26 bombarderos se perdieron por todas las causas. El B-17 Joshua se había convertido en una aeronave de combate fiable y poderosa. Para el verano de 1944, la Luftwaffe enfrentaba una situación insostenible. Los bombarderos estadounidenses eran mucho más difíciles de derribar, mientras que la producción estadounidense reemplazaba las pérdidas casi de inmediato. La modificación había generado un ciclo en el que mejores defensas significaban mayor supervivencia de los bombarderos, lo que obligaba a la Luftwaffe a desplegar más cazas y sufrir pérdidas aún mayores. El aspecto humano de esta transformación se reflejaba claramente en las estadísticas de misión. A comienzos de 1943, completar 25 misiones era casi impensable. Para mediados de 1944, las tripulaciones terminaban rutinariamente 35. Las probabilidades de supervivencia se habían más que duplicado. Agosto de 1944 trajo la confirmación desde la inteligencia técnica alemana. Su inspección de un B-17G derribado concluyó que las posiciones laterales desplazadas ofrecían una sólida protección contra los ataques de flanco. Las modificaciones acumuladas habían transformado al avión de un blanco vulnerable en un oponente poderoso y resistente. La producción continuó sin pausa. La planta segundo de Boeing, con 44.000 trabajadores, fabricaba hasta 16 B-17G por día en su punto máximo. La capacidad de introducir mejoras de diseño con tanta rapidez dio lugar a una plataforma de armas que evolucionaba más rápido de lo que el enemigo podía adaptarse. En octubre de 1944 llegó otro hito. Los B-17G se enfrentaron con éxito a los cazas a reacción alemanes, aunque el Me-262 tenía una clara ventaja de velocidad. Los artilleros laterales lograron dañar varios de ellos, demostrando que las defensas convencionales mejoradas seguían siendo eficaces incluso contra aeronaves de vanguardia. La misión de Nochebuena, el 24 de diciembre de 1944, se convirtió en la mayor operación aérea de toda la guerra. Más de 2000 bombarderos atacaron objetivos en toda la Alemania occidental. A pesar de la magnitud del ataque y de la feroz resistencia, incluidos los interceptores a reacción, la tasa de pérdidas fue menor que en las incursiones mucho más pequeñas de comienzos de 1943. El 3 de febrero de 1945, cerca de 1000 B-17 bombardearon Berlín. A pesar de las desesperadas defensas alemanas, solo 21 bombarderos se perdieron. Lo que 2 años antes habría sido una catástrofe se consideraba entonces una pérdida aceptable. El último B-17G salió de la línea de producción de Boeing el 13 de abril de 1945, con el número de serie 44-85974. Simbolizaba la culminación de años de mejoras impulsadas por el combate. La última misión de bombardeo tuvo lugar el 25 de abril de 1945, cuando los B-17G atacaron fábricas de armamento en Checoslovaquia sin sufrir una sola baja. Las modificaciones habían cumplido su propósito. Las duras lecciones aprendidas en batalla se habían convertido en resultados tangibles. El alto precio pagado en sangre se tradujo en victoria. El análisis posterior a la guerra, realizado por la United States Strategic Bombing Survey, concluyó que la evolución del B-17, en especial la mejora de sus posiciones defensivas, desempeñó un papel decisivo en la obtención de la superioridad aérea. Las posiciones laterales escalonadas, junto con otras actualizaciones cruciales,
aumentaron drásticamente la capacidad de supervivencia del bombardero. Los estudios financieros confirmaron su valor. Aproximadamente 20 millones de dólares invertidos en modificaciones evitaron la destrucción de unos 800 bombarderos valorados en 190 millones, sin contar a las tripulaciones entrenadas e irreemplazables. El retorno de la inversión global se estimó en más de 10-1. Las lecciones técnicas se extendieron mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial. Cada generación posterior de aeronaves militares incorporó principios derivados de los cambios de diseño del B-17. La ergonomía de la tripulación, la protección ambiental y la optimización de los campos de tiro se convirtieron en pilares de la ingeniería de factores humanos en la aviación. Los veteranos solían destacar lo cruciales que habían sido estas mejoras. En las reuniones, antiguos artilleros laterales hablaban de la diferencia entre la vida y la muerte que separaba a los modelos F y G. Ajustes aparentemente pequeños, como las ventanas desplazadas, significaban realmente la supervivencia. Hoy solo 12 B-17G siguen siendo aeronavegables en todo el mundo. Los visitantes que los contemplan notan las ventanas escalonadas y aprenden cómo la necesidad en combate inspiró la innovación, cómo la flexibilidad industrial garantizó la superioridad y cómo modificaciones aparentemente simples produjeron resultados profundos. El general Carl Spaatz lo resumió mejor. El B-17G no fue diseñado en las fábricas, sino en el combate. Cada mejora nació de la experiencia de las tripulaciones que identificaron debilidades mortales mediante la prueba y la pérdida. Las ventanas laterales escalonadas y las mejoras asociadas transformaron un bombardero con fallos en un arma decisiva. Su evolución demostró la capacidad inigualable de Estados Unidos para adaptarse rápidamente sobre la base de la experiencia en el campo de batalla. Mientras Alemania construía aviones técnicamente avanzados, no pudo igualar la capacidad estadounidense de detectar problemas, desarrollar soluciones y aplicarlas a gran escala en cuestión de meses. La Flying Fortress, que ayudó a Hamas a aplastar al Tercer Reich, fue perfeccionada gracias a la experiencia compartida de miles de aviadores, pulida mediante el sacrificio y moldeada por la brutal selección de la guerra aérea. Las ventanas laterales desplazadas por sí solas salvaron innumerables vidas y ayudaron a Kead a asegurar la victoria. Cambios simples, impacto duradero. La verdadera historia de cómo la adaptación ganó la guerra aérea sobre Europa.